todos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Yo soy Bernabé Zukoski, me congrego en la iglesia San Martín 19 y este es un nuevo video de alternativa en el que vamos a tratar de sacarles un poco de unas enseñanzas al libro en este caso, el libro de Job, ¿sí? Y bueno, primero que todo tenemos que entender cómo está estructurado este libro, ¿sí? Cuáles son las partes que lo componen. Y vemos que está dividido en 4 partes. El prólogo, que es donde nos habla un poco de nuestro personaje principal y nos introduce a la historia. Tenemos el diálogo de Job con sus amigos y también el tercero tenemos la respuesta de Dios para con Job y cuarto el epílogo, que es donde la historia ya va concluyendo y termina. Bueno, en el prólogo nos habla ahí en el capítulo 1, versículo 1, que ocurre en la tierra de Uz. La tierra de Uz, si bien no dice nada explícitamente de dónde está ubicada, la podemos ubicar por referencias de la Biblia en una zona del Medio Oriente, ¿sí? Y nos dice que en esa tierra de Uz había un hombre llamado Job, que es nuestro personaje principal. Esta historia se trata de él y el libro lleva su nombre. Y nos dice de ese hombre llamado Job, que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto he leído textualmente de la Biblia, ¿no? Y creemos que cuando el autor habla de Job como un hombre perfecto, no habla de Job como persona perfecta, sino habla de Job perfecto en su relación con Dios. Nosotros creemos eso y es importante aclararlo, ¿sí? Y vemos después en el versículo 3, que nos habla de la posición económica de Job. Job nos habla de Job como una persona rica, una persona muy adinerada, con negocios, con criados, ganado, una familia, en fin, era una persona que no era uno más del montón, sino que sobresalía en la sociedad de ese entonces, en esa ciudad, porque justamente tenía muchos empleados y muchas familias dependían de lo que él hacía. Perdón. Entonces, seguimos con la historia y en el versículo 6 nos plantea 2 situaciones que pasan en 2 lugares diferentes. Primero tenemos la situación en el cielo y después en la tierra. En el cielo vemos cómo Satanás entra en acción y acusando que Job era obediente, era un hombre perfecto y recto por todas las bendiciones que Dios le permitía que él disfrutara. Todas estas bendiciones materiales de tener mucho ganado, muchos criados y ser una persona rica, según Satanás, hacía que Job sea obediente a Dios. Y claramente esto no es así, no es correcto, porque esta acusación no era más que una forma más de Satanás de hacer el mal, una excusa para Satanás para hacer el mal en la tierra, ¿no? Y entonces vemos cómo ahí pasamos a la situación de la tierra y vemos a Job que en términos de horas termina perdiendo todo lo que tenía, pierde sus criados, pierde su ganado, pierde su familia y hasta pierde su salud. Entonces termina el prólogo mostrando la situación de Job, una situación que seguramente ninguno de nosotros quiere estar. Job totalmente desesperado, sin nada, y vemos que 3 amigos de Job se enteran de esta situación y deciden venir a tierra de Uz para poder consolarlo. Y vemos ahí, pasamos al diálogo de Job y sus amigos, y vemos que Job es visitado por 3 amigos de 3 lugares diferentes que tratan de consolarlo. Y es un diálogo muy estructurado, muy ordenado, porque se estructura de la siguiente manera. Job primero habla, después un amigo, después vuelve a hablar Job, habla otro amigo y así consecutivamente 3 veces. O sea que es un diálogo por turnos, cada uno tenía su turno para hablar y se respetaba los turnos. Entonces vemos que si bien el diálogo es muy largo, va del capítulo 3 al 31, podemos sacar que el diálogo
rondaba en tres preguntas, giraba en base a tres preguntas principales. Estas preguntas son: si Dios es realmente un Dios justo. La otra es si Dios se basaba, si la justicia de Dios se basaba en un concepto de justicia estricto. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos hacías el bien, te venía el bien, y si vos hacías el mal, te venía el mal, ¿sí? Este es el concepto de estricto de justicia. Y la tercera pregunta era si Dios realmente se basaba en este concepto estricto de justicia. ¿Cómo puede ser que Job, siendo un hombre perfecto y recto, esté sufriendo y pasando estas situaciones de tristeza y dolor? Y vemos que el diálogo transcurre, lleva capítulos y capítulos, y lo que hacen los amigos es empezarse a inclinarse en que Job realmente era una persona que merecía todo ese castigo, que estaba sufriendo un castigo de Dios por llevar una vida secundaria, una vida de pecado. Lo que decían los amigos, argumentaban que Job tenía una vida que solo él, una vida de pecado que solo él y Dios conocían. Que esto en realidad no era así. Los amigos nunca terminaron de entender la situación de Job, por lo cual los consejos de los amigos no fueron para nada pertinentes, ¿no? Entonces vemos cómo Job responde a estas acusaciones, y responde argumentando que él realmente era inocente y que todo el castigo, todo el momento de tristeza que estaba pasando era injusto para él. Y empieza ahí Job a tratar de juzgar la forma en la que Dios actúa, la forma en la que Dios disciplina, ¿no? Y ahí, ese es un grave error de parte de Job, ¿sí? Y vemos que aparece en escena un cuarto amigo, que una vez que estos tres amigos terminaron sus discursos, aparece en escena un cuarto amigo llamado Eliú. Que Eliú lo que argumentaba era muy diferente a lo que argumentaban los tres amigos anteriores. Eliú lo que decía era que Dios realmente era un Dios justo, un Dios que se basaba en su concepto de justicia, y que quizás lo que estaba pasando, la situación que estaba pasando Job, no era un castigo, sino que era podría llegar a ser una prevención para un pecado futuro o para una caída en el futuro. Y esto no estamos seguros si realmente se aplica a la situación de Job. No estamos seguros porque explícitamente la Biblia no lo dice, pero lo que sí estamos seguros es que Eliú fue el más sabio y el más correcto a la hora de aconsejar a Job, ¿no? Bueno, y sigue el discurso, y vemos que una vez que termina Eliú su exposición, viene una tormenta, empieza a llover, y ahí aparece la figura de Dios respondiendo a Job personalmente. Y es muy interesante cómo Dios se refiere a Job, o sea, cómo Dios le responde a Job, porque lo hace a través de preguntas, como si fuese un interrogatorio. Y las preguntas giran alrededor de tres conceptos, que es el universo, la naturaleza y la creación. Y piensen hoy en día la cantidad de cosas que no se saben del universo, de la naturaleza y de la creación. Son cosas que todavía ni siquiera se saben. Imagínense para Job recibir todas esas preguntas que él no comprendía y no podía responder, ¿no? Entonces podemos preguntarnos nosotros por qué Dios responde de esa manera, por qué Dios hace todas estas preguntas a Job. Y podemos llegar a la conclusión de que lo que Dios quería era que Job entendiera que su perspectiva es mucho más limitada a la perspectiva de Dios, y que Dios tenía una perspectiva mucho más amplia,
porque podía entender todas esas cosas que él preguntaba y Job no podía, ni siquiera podía imaginárselas. Job no sabía ni de lo que estaba hablando. Y es por eso que la Biblia nos habla tanto de la fe. La Biblia nos habla de que tenemos que actuar con fe, que tenemos que actuar con fe y entender que todo lo que viene de Dios es para nuestro bien. Y bueno, y termina, ahí empezamos lo que es el epílogo, ya terminando la historia, y nos damos cuenta de que Job se arrepiente y Dios le regala a Job todo lo que había perdido, pero el doble. ¿Y por qué decimos regala? Porque es interesante. Dios le regala porque no es una recompensa, porque Job no tenía por qué ser recompensado por mantenerse firme, sino estaría avalando lo que había dicho Satanás en el capítulo 1. Entonces Dios le termina regalando el doble de todo lo que había perdido. Y termina ahí la historia de Job diciendo que Job murió lleno de días. Bueno, ahí terminó lo que es la historia y empezamos a tratar de sacar la enseñanza que nos deja este libro. Y vamos a volver al arrepentimiento de Job, al proceso de arrepentimiento de Job, porque es interesante, porque está compuesto por tres pasos muy importantes. En el versículo 3 dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, esta es la parte interesante, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahí lo que hace Job es reconocer su pecado. Job lo que hace es darse cuenta de que su situación de juzgar la forma de actuar de Dios era errónea, él no tenía que estar haciendo eso, y reconoce su pecado. Vemos en el versículo 6 que dice: por tanto me aborrezco. Él lo que hace es el segundo paso del arrepentimiento. Primero, reconoce su pecado, y segundo, se aborrece él mismo, reconoce que su situación es errónea y que necesita un cambio. Y en el mismo versículo 6 termina diciendo: y me arrepiento en polvo y ceniza. El tercer paso es el arrepentimiento. Entonces tenemos tres pasos. Primero tenemos reconocer nuestro pecado, aborrecer nuestra situación de pecado, y la tercera, arrepentirnos. ¿Y por qué destaco estos tres pasos? Porque estos tres pasos llevan a un arrepentimiento real, un arrepentimiento que todos los que recibimos a Cristo en nuestro corazón alguna vez llevamos a cabo de estos tres pasos. Nosotros reconocimos que nuestra situación era una situación de pecado y que estábamos alejados. Nosotros estábamos alejados de Dios y que había algo que separaba y que no podía unirnos, y ese algo que nos viene a unir es Jesús. Entonces, ¿qué hicimos? Aborrecimos esa situación y nos arrepentimos, recibimos a Cristo en nuestro corazón para que Él nos pueda luego acercarnos a Dios. Y en cuanto a cómo se ve Cristo en este libro, ¿cómo lo podemos llegar a ver? Bueno, yo creo que lo podemos llegar a ver como nuestro Redentor, porque si bien en la historia de Job el Redentor fue Dios en sus situaciones malas, en sus peores situaciones, fue el Redentor de Job, nuestro Redentor hoy en día es Jesús. Y es lo mismo que hablaba antes, es esto de, la Biblia nos dice que vivimos en pecado, que tenemos nuestro corazón manchado por el pecado y que tenemos la oportunidad de que alguien nos limpie. Ese alguien es Jesús, ¿sí? Es este que estamos hablando, que es nuestro Redentor, ¿sí? Entonces, ya terminando con el mensaje, te quiero invitar a que si todavía no diste este paso de fe, no creíste en Cristo como tu único y suficiente Salvador personal, que lo hagas. Es muy simple. Lo único que tenés que hacer es hablar con Él con tus propias palabras y reconocer que estás viviendo en una vida de pecado y que no hay nada que vos puedas hacer para llegar a Dios, ¿sí? Y que reconoces que el único que puede acercarte a Dios y darte una esperanza de vida, es Cristo, y reconocerlo y aceptarlo como único y suficiente Salvador personal. Y hasta acá llegó el mensaje.
Perdón si lo hice muy largo, pero bueno, es muy interesante, da mucho para hablar. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado igual que yo y les mando un abrazo grande. Nos vemos.